Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en modo reacción para poder reaccionar justamente a un video, la segunda parte del reconocido pastor Ovierna en relación al sábado. Así que no te muevas, esto es Derrumbando Mentiras. Bien, vamos a escuchar el video. Vamos con el segundo punto. Y este es muy importante, presta atención. Los apóstoles no consideraron importante exigir a los cristianos gentiles el guardar el sábado. Si hubiera sido importante para los apóstoles, el Nuevo Testamento estaría impregnado de versículos que nos exhortarían, nos animarían, nos alentarían y hasta nos mandarían guardar el sábado. Sin embargo, hubo un primer concilio de la iglesia cristiana. Bien, vamos con el primer pause, con el primer stop, porque utiliza un argumento muy común en pastores y en hermanos de otras denominaciones en relación al sábado y la excusa por la cual no deben guardar este día o por qué no lo guardan, y es el hecho de que no se menciona. Am, si nosotros nos basamos en ese principio, como ya lo hemos mencionado en otro video anterior, hay un mandamiento, por ejemplo, el mandamiento de la bestialidad, que se menciona en el Antiguo Testamento y que literalmente no se menciona ni se manda a guardar en el Nuevo Testamento. ¿Significa eso entonces que la ley de la bestialidad está anulada y que nosotros podemos practicarla? Si tú le preguntas a cualquier sincero cristiano, a cualquier cristiano sincero, mejor dicho, y también te hago una pregunta a ti, hermano evangélico, católico o de otra denominación, eh, si yo te dijera que la bestialidad se debe de practicar simplemente porque no está en el Nuevo Testamento, ¿qué me responderías? Pues es lógico, la respuesta es no. De la misma forma es con respecto al día de reposo. Ahora, muchos creen que no se menciona el día de reposo. Sin embargo, el sábado sí es mencionado incluso como mandamiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a San Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesucristo dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay duda de que en esos mandamientos está incluido el día de reposo. En Mateo capítulo 12, versículo 8, podemos ver que Jesucristo dice que es el Señor del sábado. Si nosotros consideramos a Jesucristo como nuestro Señor y Él es el Señor del sábado, ¿qué día deberíamos honrar? Pues no hay que ser muy inteligentes para entenderlo. Pero donde está el mandamiento claro es en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, donde Jesucristo mismo dijo que el sábado fue hecho para la humanidad. Porque si tú lo notas, Jesucristo no dice, y el sábado fue hecho para la humanidad si lo desean. No dice el versículo así. El versículo claramente dice que el sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad. Punto final. No hay más que decir. Y esto tiene carácter de mandamiento, como lo decimos. Pero justamente en el transcurso de este segundo argumento, nosotros vamos a notar que el sábado se debe de guardar eh, por las razones más, pero más obvias. Vamos a continuar con el video. Allí en la época del Nuevo Testamento que se llevó adelante en Jerusalén, el que presidía este concilio fue nada más y nada menos que Jacobo, y allí se decidió cuáles iban a ser las cosas que se le iban a exigir a los cristianos gentiles. Y escucha lo que dice la Biblia. Antes de seguir, es necesario entender lo que es un concilio. La palabra concilio viene justamente de conciliar, ¿no? El concilio es una reunión en donde la iglesia y sus líderes deciden qué cosas guardar y qué no, y cosas no guardar, pero en relación a doctrinas que generan controversia, a doctrinas que generan división. Ojo, es decir, el concilio sirve para juntarnos. En ese tiempo, en Hechos 15, se juntaron los discípulos, pues habían algunas doctrinas que generaban divisiones, controversias. La gente no sabía si guardar o no guardar tal mandamiento. Y es por eso que se realiza ese concilio. Así que hay que tener en cuenta realmente lo que significa un concilio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 19 al 20, dice, por lo cual
yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Qué importante esto, ¿no? Que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios. Yo veo algunos grupos sabatistas, sobre todo ellos, que están más preocupados porque la gente comienza a guardar el sábado que por el hecho de que las personas le entreguen su vida a Jesucristo y comiencen a tener una nueva vida con Dios. Entonces acá dice que no se inquiete, no dejes que nadie te inquiete por el día que tienes que guardar para... Aquí hay que hacer una salvedad porque en parte sí comparto la opinión del pastor, porque simplemente él menciona algo bastante interesante, ¿no? El orden en el cual nosotros presentamos a Dios. De repente muchos de los hermanos que guardan el sábado presentan al sábado antes que Dios. El orden no es ese. El orden siempre va a ser a Cristo como el autor y consumador de todo. Y cuando nosotros le presentamos a Cristo y ellos conocen, automáticamente van a aceptar sus mandamientos. El problema está en cuanto a los cristianos, como el pastor, que dicen tener a Cristo, pero no guardan sus mandamientos. Eso es muy peligroso también. Así que no solamente es la postura de presentarles al sábado antes que Jesucristo, sino también es muy peligroso presentarles a Cristo y no decirles qué hacer después. Señor, vive en paz, vive bajo la gracia y la misericordia del Señor sin hacer demasiado caso y sin dejar que nadie te inquiete. Dice la Biblia, por lo cual yo juzgo. Y aquí lo relaciona muy inteligentemente con el día de reposo, ¿no? El versículo es claro, aquí lo dice. Yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios. No está diciendo en relación al sábado. El pastor muy astutamente para poder fundamentar una postura supuestamente bíblica, él dice que no se inquiete en cuanto al día de reposo y él lo aplica lo más probable en el contexto del cual estamos hablando. Sin embargo, no es tan válido ni es tan lógico eh, colocar ese versículo en el contexto del sábado porque no se menciona la palabra sábado en Hechos 15 en relación al concilio, porque en el capítulo sí se menciona y lo vamos a ver. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que escuche lo que dice, que se aparten de cuatro cosas, de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No dice absolutamente nada del día de reposo. ¿Por qué será? Bueno, le respondo. El pastor dice por qué no se menciona, ¿no? En el concilio. Como hemos visto, un concilio es donde se concilian las doctrinas que están confusas, que generan divisiones, que generan controversias. El sábado no se menciona en el concilio porque simplemente no era una doctrina que generaba ningún tipo de controversia, tampoco generaba ningún tipo de división. Todos estaban de acuerdo en que el sábado se tenía que observar. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues solamente vamos a analizar los otros mandamientos. ¿Por qué no se mencionó el primer mandamiento de no tener otros dioses? ¿Por qué no se mencionó también en el concilio el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre? O mandamientos como no matarás o, o como no robarás. ¿Por qué no se mencionan esos mandamientos? Pues es simple, ¿no? Porque están clarísimos. Los mandamientos claros no tenían ninguna, ningún motivo, ninguna razón de ser, mejor dicho, para estar dentro del concilio. Y al igual que esos mandamientos, el sábado de la misma forma. No se menciona, querido pastor, porque simplemente estaban tan claras como el agua. Y una doctrina que es clara como el agua no puede ir a ningún concilio porque todos lo aceptan. Aquí en esta lista podemos ver dos mandamientos que están asociados a los 10. Por ejemplo, el tema de los ídolos, podríamos mencionarlo. Al crear imágenes, Dios dice claramente y prohíbe en el segundo mandamiento no tener imágenes, ¿no? Y podríamos también citar el mandamiento de no cometer adulterio en relación al tema de la fornicación. Pero de ahí, los 8 mandamientos restantes no son mencionados en el concilio. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque simplemente eran mandamientos tan claros para todos que no era necesario conciliarlos. En pocas palabras, uno de los argumentos más poderosos para demostrar que el sábado estaba vigente es justamente Hechos 15. Pero ¿cómo es que, irónicamente, que estos predicadores utilizan Hechos 15 para demostrar lo contrario? Es como apuntarse uno mismo con una pistola. Pero acá un detalle interesante también, y está en el mismo Hechos 15.
Porque si bien es cierto, nosotros vemos que la postura de los apóstoles y los discípulos estaba desarrollándose, aquí hay un versículo bastante interesante, ¿sí? Vamos a ir al versículo, aquí lo vamos a encontrar, y vamos a ir al versículo 21. Observen lo que dice el versículo 21. Am, Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, noten que está en presente, tiene en cada ciudad quien lo predique, nuevamente presente, en las sinagogas donde es leído, nuevamente presente, cada día sábado. ¿Notan? En el concilio, en los tiempos del concilio, obviamente Cristo ya había fallecido, todavía se leía cada sábado la ley y los profetas, como se acostumbraba en los tiempos de Jesús. Leamos Lucas 4:16. Vemos cómo incluso en los tiempos, es decir, un sábado antes, yo no sé qué día cayó el concilio, pero un sábado antes de ese concilio, en cada ciudad se había guardado el sábado. ¿Cómo dicen entonces nuestros hermanos que guardan el domingo o que guardan toda la semana? ¿Cómo pueden decir que el sábado estaba anulado cuando hay evidencias claras en Hechos 15 de que el sábado todavía seguía vigente? Para pensar, ¿cierto? Sigamos. Por la simple razón de que a los apóstoles no les pareció importante mencionar esto como un hecho fundamental para la vida de los cristianos gentiles. Sí, Dice que no, ellos no mencionaron, según su cosmovisión del día sábado y en relación a Hechos 15, él dice que no se mencionó en el concilio porque no era algo importante para la vida de los cristianos. Entonces podríamos suponer que el primer mandamiento tampoco era importante para los cristianos porque no se mencionó, tampoco se mencionó el tercero, tampoco se mencionó el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo, no se mencionaron porque simplemente no eran importantes también para la vida del cristiano. No, ¿verdad? ¿Qué cristiano que estudia al menos su Biblia podría decir eso? Entonces, no podemos tener una actitud de conocimiento o de opinión en un mandamiento y en los otros mandamientos no. Es la misma razón para todos. Y no se menciona el sábado por la misma razón que no se mencionan los 8 mandamientos que no se mencionan del decálogo. Por la misma razón, querido pastor. las cosas que acabo de mencionar. Insisto, si era un mandamiento tan importante, si era algo que no se podía soslayar, dejar de lado, ¿por qué los cristianos, los apóstoles del Nuevo Testamento no le exigieron a los cristianos guardar ese día? ¿Por qué no les dijeron absolutamente nada? Piénsalo. Bueno, y acá creo que termina el video, ¿no? Eh, ya nos deja una pregunta bastante interesante, ¿no? Él nos dice de por qué no lo mencionaron y por qué no exigieron y no mandaron a guardar el sábado. Yo podría revertir esa pregunta diciendo, ¿y por qué no los apóstoles en ese concilio aprovecharon para exigir o mandar a guardar el día domingo? ¿O por qué no en ese día del concilio aprovecharon en decir, y el sábado queda anulado, todos los días ahora son santos? Es decir, ¿se dan cuenta? El pastor pide argumentos y pide evidencias en relación al sábado, pero no pide esas mismas evidencias para el domingo o en todo caso para todos los días. Sería muy fácil que en ese concilio se hubiera levantado Jacobo y hubiera dicho, hermanos, desde la muerte de Cristo, todos los días son santos. No había vuelta que dar, estaba clarísimo. O que Pedro se hubiera levantado y hubiera dicho, y hermanos, recordar que en honor a la muerte de Jesucristo y a su resurrección, nosotros de hoy en adelante observaremos el domingo. Es que ellos piden evidencias para el sábado, pero no para lo que ellos creen. Eso no es válido, eso no es sincero. Sin embargo, yo les he demostrado a través de Hechos 15 que sí es un argumento poderoso para todavía considerar al sábado como un mandamiento vigente. ¿Por qué? Porque en los tiempos del concilio era leído en cada ciudad, en cada sinagoga, y número dos, porque no se menciona en el concilio la razón válida para indicar que el sábado todavía estaba vigente. Bien, hermanos, este ha sido una reacción. Vamos con la tercera parte, ¿sí? En esta semana. Y pues veremos qué otros argumentos también nos saca el pastor y de esa manera poder derrumbar estas mentiras que pueden parecer verdad, pero que no lo son. Así que si te gustó el video, te invito a que puedas suscribirte al canal,
darle like, compartir con tus amigos, sobre todo al pueblo adventista y sobre todo aquellos que guardan el sábado, porque sabemos que al final del tiempo, el día sábado es el día o es el mandamiento que va a traer este conflicto cósmico final. Y desde ahora ya, desde en estos momentos, debemos empezar a prepararnos. Dios te bendiga. Un abrazo.